Bienvenidos a Close Friends. En este nuevo capítulo estaremos hablando de cosas extraordinarias, de cosas extraoficiales, paranormales, que dan miedito. Extraoficiales. Bueno, ya así que apaga la luz, ponte tus audífonos y listo para asustarte. Bueno, ya todo esto que son. Ahora Me encanta mucho la temática de hoy porque venimos disfrazaditas. Muy versátiles Me encanta, nosotros. muy versátiles. No nos enfocamos en dar miedo. Prácticamente nadie de esta sala da miedo. Damos risa, damos cringe. Pero a ver, cuéntame, mi querida... Yo soy Pitbull. Yo me disfracé de Pitbull. Yo quiero ir a un concierto de Pitbull vestida de Pitbull. Entonces dije, todavía no voy a ir a un concierto de Pitbull. Hoy me disfracé de Pitbull. Me encanta. quiero, Oye, Pitbull. pero parece que tienes uniceja. Ah, son los lentes de Juanma. Tienen aquí un negrito. Aquí. Me encanta, ¿y tú? Yo soy una mosca porque me gusta. Su ex de ella confirma. Es cierto, como yo lo vi también. Una mosquita, me encanta. Pues yo vine de Hombres de Negro porque me ligo a puro alien. Y ¿qué tite? ¿Y tú, preciosa? Cuéntanos. Yo soy Violeta de Los Increíbles, obviamente. Ella, la más chavita bien. Chavita bien, chavita reservada, chavita misteriosa. Única y diferente. Obvio. Si se dan cuenta, de aquí para acá, de negro. De acá para allá, chavita bien, reservada, cuellito alto, dijo yo, no me voy a exhibir. Sin mostrar de más. Sin mostrar de más. Como debe ser. Sin mostrar la pelona. Bueno, aquí nos tomamos muy en serio disfrazarnos. Amo. Me encanta. Me encanta. Bueno, este es nuestro capítulo especial de Halloween, en donde vamos a hablar de historias ustedes paranormales, de terror y cosas inexplicables que ustedes nos enviaron a través de redes sociales. Ay, sí, muchas gracias. Nosotros muy esperanzadas la subimos pensando pues que no íbamos a tener respuesta y que íbamos a terminar usando ChatGPT, pero gracias de verdad, porque sí nos mandaron historias. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere? La mosca. Ah, la mosca muerta. La mosca muerta. Mosca. ¿Te lo desbloqueo? Yo tengo una historia. Eso es compromiso. Es que es historia propia. Carnitos. A ver, échale por ahí. Es que no puedo tomarte. ¿Cómo decía? A ver, Llegó a ver. Era por ahí del 1988, ¿no? ¿Quién más? No. Vea, estábamos chiquillas, Gis y yo, íbamos como en la primaria, ¿no? Entonces, pues un día X, un dominguito, nos salimos de bañar, nos metimos a nuestro cuarto para cambiarnos, arreglarnos, ponernos chulas. En eso, afuera de nuestro cuarto hay una sala y nos tocaron la puerta del cuarto así. No, Y sí me... así. Sí, o sea, casi. Dijimos, oh, ahí vamos, ya casi acabamos. No, y de repente otra vez, pero más desesperadamente. Y yo, que ya vamos, Jerry. Jerry es mi hermano. Que ya vamos, Jerry, ahorita vamos, ya vamos a acabar. Y después, más desesperadamente. Y ya, entonces yo me enojé, abrí la puerta, salí. Y atrás de un sillón que está ahí, se veía la cabecita de mi hermanito. Es como si se estuviera escondiendo así. Yo le dije, ya te vi, Jerry. Ahorita les debo estar con mis papás de que nos están molestando. Y entonces me meto al cuarto. Y no sé por qué fui. Pasos. Vi a la ventana de nuestro cuarto para el jardín. Y en el jardín estaban mis papás y Jerry. Jugando. Tu doble. Entró Un momento, loco.
Y ya me espanté mucho y le conté a mi hermana y nos encerramos en el cuarto hasta que mi papá y mi mamá nos fueron a... Dijeron de, ¿qué onda? ¿Por qué podemos ayudar? ¡Qué miedo! Qué miedo, pero que bueno, aparte... Espera, pero nunca más volvió a suceder algo Sí, así. haz de cuenta que cuando estás ahí, está la sala, comedor y la cocina, y la puerta de la cocina da al pasillo que une todos y luego al área de transición. Y cuando estás en el fregadero de la cocina, como que estás así y se ve el pasillo y como que se ve como que allí pasas. Sí, y de la sala al baño está acá, y del baño a la sala, y así. Le anda mucho. Cosas raras. Sí, o sea, como que es justamente en esa área donde se ha visto cosas. También nuestra perrita, una vez estábamos en la sala todos y ella se fue como por las escaleras, justo por ahí. Y de repente como que sentimos algo y al momento que volteamos, Frida corre hacia nosotros. Entonces todos se quedaron de ¿vieron eso? Porque no es como tal ver algo, sino sentir algo que hasta Frida se asustó. Oye, ¿y la vibra? O sea, ahí se siente como, ¿no? No. Normal, O tranquilo. sea, normal, pero solamente en esa área suceden cosas. También una vez me acuerdo que yo estaba en la sala haciendo tarea y en eso yo vi como cuando mi hermano jugaba estábamos chiquitos, como cuando mi hermano jugaba con la pelota y se iba como por atrás del sillón que da la ventana en la esquina, o por el distancia. Y vi, o sea, yo viendo así y de este lado que ves como lateral, vi como primero pasó algo chiquito y luego algo grande atrás y dije, ay, ya se le fue su pelota y volteo y Jerry estaba ya en estudio. Mira, ¿dónde están las cosas, mamá? Así, no, ajá, dije, vi. Y yo, Ajá, pero no, o sea, no se siente como una vibra pesada o algo así. ¿Qué? Es como que ay, ¿Y esa casa siempre fue de ustedes? ¿O? Ay, qué raro. Oh. El terreno, algo, no sé. imagínate qué tal que Es que les venimos manejando buenas historias porque nosotros vivimos en un lugar en Toluca donde hay varias historias, ¿cómo se dice? Leyendas urbanas de brujas y eso. Por eso ahorita les contamos eso. Más adelante. Ahorita les contamos. Gran historia. Iniciamos bien. Iniciamos Con la mosca. un aplauso para el nombre de Thierry. Era tu... ¿Cómo me llama? Su doble. No sé. Pero eso sí existe, ¿no? En el Sí, mundo. o sea, real. Bueno, según, quién sabe. A ver, tú, mi niña. Yo una personal, La que pues también. Ahorita yo tengo unas que me mandaron, pero Pues a ver, échate una de inicio. bueno, sí. Es que personal estaba parecida a la de. Pero la una de- así que digas, híjole. A ver, les voy a leer esta primera. Dice, ¿doy nombre? Si quieres. Puedes decir ¿Te como puso? el arroba del El arroba, para que... Iván, sigan. Iván. Arroba Iván. Iván, te amamos. Iván. Dice, en uno de los lugares donde rentaba era un lugar pequeño, pero me quedaba cerca del trabajo. Solo era una habitación con baño. Afuera había un pasillo largo donde habían más habitaciones y siempre estaba prendido un foco, todo el tiempo, ya sea de día o de noche. Bueno, un día para salir al trabajo, en la ventana había dejado un calendario de la Virgen de Guadalupe. La ventana era grande y quedaba justo al lado de la puerta. Esta ventana tiene un vidrio, que son opacos. No se ve a través, pero se distinguen las siluetas. Entonces se veía el calendario recargado en la ventana. Me fui al trabajo y ya por la noche cuando regresé encontré el calendario tirado. Pensé que el aire lo había tirado al cerrar la puerta y no pasó nada más. Al día siguiente hice lo mismo y al salir me fijé que el calendario estuviera bien. Al regresar volví a encontrar el calendario tirado y ahora pensé que fue por la ventana del baño que estaba abierta, que había entrado aire y se volvió a caer. Lo vi normal y me puse a ver una película. Para esto la puerta me quedaba a mi espalda. En el marco de la ventana había un control remoto junto al calendario. En eso cuando veía la película se cayó el control y ahora no había viento o algo que lo pudiera tirar. Entonces solo me di vuelta pensando qué pudo haber causado que se cayeran, pero no le di mucha importancia y seguí viendo la película. Cuando terminó la película, que ya me iba a dormir, aclarando que en ese entonces dormía en un colchón inflable, también hacía frío y era a principios de diciembre.
Me acosté y me dormí, pero más tarde me despierto porque escucho un susurro. Y en eso abro los ojos e intento moverme y no puedo. Veo alrededor y me doy cuenta que el foco del pasillo estaba apagado, lo que se me hizo raro, ya que siempre estaba encendido. Incluso había un silencio que era raro, ya que estaba cerca de una avenida principal, pero había mucho silencio. De repente sentí como el colchón empezó a hundirse y sentí todo mi cuerpo helado. Yo estaba intentando moverme y no podía. No podía. No podía. Entonces yo, haciendo esfuerzo, dije, bueno, voy a intentar lo contrario, y me empecé a relajar. Poco a poco empecé a sentir que ya podía moverme. Hice un movimiento rápido y sentí nuevamente cómo el colchón se levantaba, y mi cuerpo dejó de sentir ese escalofrío helado. Cuando finalmente me pude mover, me levanté y encendí la luz. Vi a mi alrededor y todo se veía tranquilo. El silencio seguía y el foco del pasillo se veía parpadear. Yo me sentía muy cansado y me volví a acostar con la luz encendida, tratando de entender qué es lo que había pasado. En eso, cuando ya me estaba quedando dormido nuevamente, vuelvo a escuchar el susurro. Vuelvo a sentir un escalofrío como el que me paralizó, pero reaccioné rápido e hice un movimiento para no caer de nuevo. Así estuve toda la noche hasta que me quedé dormido, y ya casi al amanecer, después de dormir como 2 o quizás 3 horas, me fui al trabajo. Cuando regresé ya con mucho sueño, me quedé dormido casi de inmediato, y nuevamente volví a sentir ese escalofrío, del cual reaccioné de inmediato con movimientos rápidos. Así estuve varias noches, hasta que empecé a buscar un nuevo lugar para rentar. En una de esas noches puse música y me quedé dormido, y por primera vez en varios días pude dormir y descansar. Entonces entendí que con la música ya no pasaba nada, y podía descansar. Hice eso varias noches hasta que encontré un lugar nuevo para rentar. En uno de los últimos días que estuve en ese lugar, cuando estaba cenando, de la nada se cerró la puerta del baño. Fui a ver, pero no se veía nada fuera de lo normal. Incluso estaba cerrada la ventana del baño, así que la dejé así. A los 3 días que por fin ya tenía un nuevo lugar, me mudé, y estando de nuevo en ese lugar pude descansar bien y no tuve ningún problema como los que tenía en el lugar anterior. O sea, como que siempre había ahí una entidad, una energía rara. No, ay, qué miedo. No, yo viviendo solita, así no. Sí, no, yo no. Yo creo que a la primera noche me hubiera regresado. Sí, Sí. pareció, sí, Sin total. miedo. Totalmente. Pero, dato curioso, no le gustaba la música. No le gustaba la música, ¿Le gustaba? porque ya cuando puso la música, Se calmó, lo dejó. ya pudo descansar. O sea, le gustaba la música a la entidad esta. ¿Sabes qué estaría padre? Preguntarle qué música le ponía. Ay, sí, qué música escuchaba. Para saber, quién sabe. Hay preferencias. Oye. Sí. Wow, gran que. Esto, no. Ay, a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo, Pitbull, culpa. Yo salgo. Ok. Bien, yo traigo una historia de Mari de Toluca. Ella es mi prima. Ella tiene varias historias de así como de terror que nos ha contado. Ella trabaja en un hospital, es enfermera. Entonces trae historias de las buenas. Justo cuando subimos la historia me respondió, yo tengo varias paranormales del hospital. Y yo, a ver, cuéntame varias. O te voy a contar la más sorpresa que me pasó. A ver. Ok. Y yo le dije, estas son joyas, cuéntamela. Y me pone, la más loca es que vi un ente. Justo en el pasillo de terapia intensiva no podía morir una paciente. Y una compañera le rezó y le colocó agua bendita para que pudiera morir. Posterior a ello, nos salió una entidad. Te juro que fue un demonio. Era algo sin boca, sin ojos, emitía sonidos guturales. Estábamos en la central de enfermeras y la vimos de pie, parada, enfrente de la cama. Era gris y sin pies, te lo juro, literal flotaba. Fue horrible. Pero después de eso, de que sucedió eso, la paciente por fin pudo morir. Y fin. Y otra vez vimos a una mujer. Así bien casual. Así le propuso literal. Y fin. Y
La otra vez vimos a una mujer en el cubículo del hospital. No me dejaba y yo le dije, ya basta, por favor, déjame siquiera dormir. No me molestes, órale a la chingada. Y fíjate que después de eso se me enchinó horrible la piel y me jodó. También les gusta que le hablen feo. Eso también se dice, por ahí les gusta que se les hable Como a feo, otras di. como unas personas que yo conozco. Es que qué miedo, o sea, yo le dije, no inventes, ¿cómo pudiste ver eso? O sea, qué impacto. Ay, yo lloro. Me traumo y corro. me muero de la chingada. ¿Eso ha sido como la muerte? Yo lloro, yo ahí. Pues me es quedo. que se dice que en los hospitales, pues literal, hay ronda todo el tiempo y pues, creo que en los hospitales se mueve mucha energía, o sea, creo que hay muchas emociones como tristeza, literal, la muerte misma, enojo, frustración, depresión, entonces creo que las entidades del bajo astral siempre buscan como estos lugares en donde pueden alimentarse de todo ese tipo de cosas. Y siempre he creído, a mí en lo personal, yo odio los hospitales, por lo mismo, porque sí se siente una vibra muy extraña, muy, muy extraña. Yo no tolero ir a un hospital por muchas cosas, pero creo que la vibra ahí es, y pues literal, o sea, vives una muerte constante en el sentido de que pues cada cierto tiempo, todo el tiempo, desafortunadamente hay alguien que está perdiendo la vida mientras tú estás ahí pues, formada para que te sellen algo, cualquier cosa, ¿sabes? Es que sigue tu pasaporte de vida. Totalmente. Entonces, Vencido. sí, yo siempre he dicho que cementerios, hospitales y el típico de escuelas y así, creo que son los lugares en donde más energía complicada se mueve y en donde más historias más fuertes se... Yo le siento una vibra bien cañona, es en las iglesias. Ah, por supuesto, también. O sea, sí soy súper católica. Bueno, no súper católica, pues sí soy católica y así, pero las iglesias me dan... ¿Sientes feo, raro? Ajá, una vez me desmayé. Hola, es rarísimo, o sea, es A ver, cuéntame esa historia y luego yo voy con... ¿Qué onda? Ay, yo al revés. Pero no sé si es porque me da miedo o porque algo raro pasa. Pero sí, no soy fan de las iglesias. No, yo en las iglesias no, al contrario, o sea, sí siento... ¿Paz, vibra? Pues sí, siento bonito. Sí, como todo en calma y así. Donde he sentido feo, Estoy poseída. El exorcismo en persona, ahorita va a empezar acá. Otro papá. no, pues en las casas sí me ha tocado que hay casas que se sienten raras. A ver, va mi historia. ¿Quién la manda? No puedo decir. Nombre artístico, Belinda. ¿Eh? Belinda. No, Eder. ¿Eder? Ajá. Yo no creí en esas cosas hasta que me pasó. Te juro que ni siquiera fue tan paranormal en el momento, pero después todo tuvo sentido. En pandemia me fui a vivir solo. Renté un departamento en la Narvarte. Eran de esos chiquitos pero bien ubicados, con cocina y un balconcito. Todo normal. Hasta ahí todo padre y todo era el sueño. La primera semana dormía increíble. Literal estaba feliz de por fin tener mi espacio. Pero como a la tercera semana empecé a notar cosas raras. Tipo, llegaba del trabajo y la puerta del baño estaba abierta, cuando yo siempre la cerraba. O dejaba una taza en la barra y al día siguiente estaba en la tarja. Pensé que era mi despiste, porque como bien sabes, soy alguien muy distraído que ni siquiera sabe a veces ni cómo se llama. Entonces, en ese momento, para mí no tuvo importancia. Pero un día, como a las 2 de la mañana, me despertó un ruido en la sala. Era como si alguien caminara despacito, despacito. No fue un crujido del edificio, porque era un edificio de esos viejitos en donde de repente rechina algo, cualquier cosa, que sientes que en cualquier momento en algún temblor se te va a caer. Pero no, te juro que eran pasitos pequeñitos en la sala. Me quedé quieto, literalmente sin moverme, y de repente escucho clarito una respiración, pero justo al lado de mi cama, como si alguien estuviera parado ahí.
No quise abrir los ojos. Me dio un miedo horrible que jamás imaginé poder volver a sentir. Me quedé así, tieso, hasta que amaneció. Al día siguiente, ya con la luz, fui a revisar y noté que mi planta del balcón estaba tirada, como si lo hubieran empujado desde adentro. Me dio tanto miedo que invité a mi mejor amigo a quedarse unos días. ¿Qué pasó, precioso? Yo creí que era hetero. La primera noche, todo bien. Pero la segunda, como a las 4 de la mañana, me dice, despiértate, hay alguien llorando en la sala. Ay, no. Ay, espérate, mala, déjame quito los lentes. Nos levantamos los dos y sí, se escuchaba una mujer llorando, bajito, como si estuviera justo detrás del sillón. Cuando prendí la luz, no había absolutamente nadie, pero en la pared se veía una mano marcada, como húmeda, al nivel del suelo. Días después, la vecina de al lado me contó que antes de mí vivía una señora que cuidaba a su mamá enferma y que la mamá murió sola una noche que la hija se fue a trabajar. Desde entonces, cada vez que paso por esa cuadra, te juro que siento un escalofrío. Y no sé si fue coincidencia, pero cuando entregué el depa, el dueño me dijo que otra persona ya lo había devuelto, porque decía que no lo dejaban dormir. ¡Qué miedo! Siempre aparecen de noche. Pues el día no les gusta, precisa. Creo que algo que mi abuelita siempre me decía era que cuando las personas no logran como trascender, se quedan en el bajo astral. Y el bajo astral se supone que solo logra obtener como el mayor punto así super máximo como de energía en las noches, porque es cuando la gente se encuentra más vulnerable y cositas así. Entonces se suele decir que por eso ese tipo de cuestiones suceden en la noche, por lo mismo, porque es cuando el bajo astral logra subir, porque toda la energía está como muy vulnerable, muy sensible, y es cuando ellos logran pues, pasar como esa parte. Se supone, o sea, no sé, la verdad. ¡Qué miedo! Ahorita que comentas de la mano me acordé de algo que nos pasó. A ver, cuéntanos. Una vez fuimos a la casa de un amigo del cucaracho. Ven. O sea, de su ex. Y nos habían dicho... Eso es una historia de terror. Era como una casa, creo que ahí nadie vivía, ¿no? La casa que... ¿Cómo se llama su amigo? El que vaya, le diera Mara. Bueno, este amigo Lorenzo tenía una casa que nadie habitaba ahí. Okay. La usaban como para fiestas o la rentaban para un negocio, pero era una casa. Entonces me acuerdo, fuimos Juanma y yo, mi hermana y puso cucaracho, y no me acuerdo si iba Jerry, no recuerdo muy bien. El punto es que estábamos en el jardín, todo bien, pero nos dijeron que en algunas ocasiones habían visto evidencias de que ahí se aparecía un niño, ¿no? Algo así. Ah, no, sí, A ver, perdón. Se aparecía alguien chiquito. Y yo, ay, no, qué. Y lo olvidaron, o sea, como que lo olvidamos ese tema y listo. De repente empezó a llover, entonces dijeron, pues hay que meternos. Lo que sí es que en la casa pues no habían hecho la limpieza en mucho tiempo porque pues no vivía nadie. Entonces tenían como mesas, sillas que se doblaban, pero llenas de polvo y así. Entonces, pues todos nos organizamos para los niños como que abrían las mesas, las niñas las sillas y las limpiábamos pues para sentarnos y eso. Y nos metimos justo en el centro de Toluca. Nos metimos y entonces alguien me dice, ¿ya viste? Y yo como que volteé y yo, ¿qué? Y no vi nada. Y ya seguimos en lo nuestro y de repente Nata me dice, ven. Y voy y estaba una pared, o sea, de donde habíamos agarrado las sillas o las mesas, algo, había una manita marcada. No. Una manita marcada como de sucio, de posar una pared blanca y la manita ahí. Ajá, pero pues ahí no había niños. Creo que es lo más terrible que he visto. Bueno, Guau. sí, ya de ahí nos dio mucho miedo y creo que solo estuvimos una hora o algo así. Ya nos fuimos a la casa. Pero sí, me acuerdo. Y Nata, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Me encanta. A ver, échate otra. Ya no tengo. Una persona. A ver, cuéntanos. Ah, sí. Tengo una prima que es bruja. Ay, Álvaro. No, tengo una prima. Su mero cumpleaños es el 1 de noviembre. Nació con colmillos. Nació mal. No, entonces siempre su cumpleaños, por regular cuando éramos más jóvenes, su cumpleaños nos íbamos de antro. Entonces tú siempre diré que hay que arreglarnos en la casa todas juntas. Sí, no. Y una vez nos fuimos a arreglar a su casa y estábamos todos de que tomando las fotos. Era Snapchat, estaba de moda. Y estábamos tomando las fotos y así. Y de repente nos tomamos una foto todas y el filtro agarró una cara que no había. O sea, Bueno, es que no fue como tal el filtro, porque no, es que no, porque no, o sea, porque no fue un filtro, porque salía la cara. Ajá. ¿Qué? Es que, ajá, o sea, literal como si nosotros nos tomáramos como selfie y saliera alguien más. ¿Pero cómo se veía la cara o qué? como gris. Como si fuera un dibujo. Comparate con la boca así abierta, así como así, en el hombro. Ay, no, Gris. qué horror, qué horror. Entonces la vimos y todos otros seguidores. Y yo cuando dijo hay que poner el filtro, Y reconocía un... reconocía una cara, pero siempre en el hombro de... Siempre en el hombro de. Ay, ¿no era lo de tu película esta del espejo? Es que... No se la cuente, espejo. Yo soy muy fan de una película japonesa que trata de es un fotógrafo y él una madrugada terminando creo que un evento, un trabajo, no recuerdo bien, va conduciendo sobre así una avenida y atropella a una chica. Entonces atropella a la chica, él como que se baja, como de qué pedo, no sé qué, y por alguna razón en su cabeza él creyó que era buena idea darse a la fuga. Se va. Y a partir de ese instante él empieza, por eso me da mucho miedo también el dolor de la espalda. Él empieza a sentir un dolor muy feo en el cuello y en la espalda, así, pero muy heavy, muy heavy. Entonces él va como al doctor y le cuenta a su novia como de que pues, el dolor y no sé qué, y aparte trae como todo este pedo de que pues él no sabe si murió la persona a la que atropelló o no. Entonces como que se le empiezan a juntar muchas esas cosas, les digo, él es fotógrafo, y un día algo en su cabeza, no sé qué pasa, pero él se para así en un espejo de esos de cuerpo completo que todas creo que tenemos en nuestra casa. Y va y se para enfrente de uno de esos espejos y se toma una foto así con su cámara normal de foto, ni siquiera con su cámara normal de foto. Se toma una foto, va y revela todo ese rollo y el rollo de esa fotografía, porque era una cámara análoga, la revela todo el rollo y en una de las fotografías se ve que trae a la chica que atropelló aquí montada de los hombros. Pero así, o sea, súper heavy. Y desde ahí me da muchísimo miedo porque de repente... Tomarse selfies en el Tomarme selfies en los espejos. Hubo una temporada en la que desafortunadamente tenemos un espejote enorme en la oficina en donde estamos. Y a mí me da mucho pánico tomarme fotos ahí desde esa película. Pero así, heavy. Y tengo un compañero muy maldoso que siempre me está asustando, como de que, la niña te va a salir, no sé qué tanto. Y un día, entre maldad o lo que quieran, tomamos una foto, recuerdo bien que tomamos una foto como en ese espejo, creo que eso no se los contamos, ¿o sí? Por ahí, productor, creo que eso no se los contamos. Tomamos una foto con un filtro y sí sale así como, o sea, como que el filtro detecta a una persona, pero ni él ni yo salimos en el espejo, o sea, como que toda la foto así como que nada más que se viera la manita, pero el filtro detecta a una persona en el... Entonces ahí yo vivo traumada con tomarme fotos así en el espejo, una por la peli y otra por esto, o sea, santa. A mí sí me da un pánico eso de tomarme fotos. Ay, no, qué miedo. En los espejos. Y ya de esa vez que les tomaron la foto, ¿nunca más volvió a salir algo así?
No, pero a ella, a mi amiga siempre le pasaban cosas raras. Por ejemplo, cuando se dormía, decía que sentía que alguien, no sé, volteaba para un lado, sentía que alguien la abrazaba. No mames. Ajá. Ay, qué lindo. Es como cosas. Por eso ella es súper miedosa. O sea, No, pero es cuando eso no. Pero sí le pasaban como cosas raras. Sí, terrible, no es que miedo. Estoy traumada a la vez. A ver, Gis, otra historia. ¿Tienes? Otra historia, seguro, bueno, es que otra historia. Pues bueno, ven que les comentábamos que Nata y yo pues vivíamos, bueno, ellas todavía vivíamos en la casa de nuestros papás, está en un lugar donde hay varias leyendas urbanas. Este lugar se llama La Teresona, en Toluca. Entonces ahí dicen que se aparecen brujas. Y nosotros pues habíamos escuchado las leyendas y decíamos, ok, o sea, como que padre. Sí creíamos que existen las brujas, pero pues, nunca habíamos visto algo así. Entonces, recientemente hemos visto, literal como comentan, de las bolas de fuego. Nos juntamos foto. Ajá, adjuntamos y video. Porque una vez, creo que la vez más reciente fue, ¿qué era? Como 16, el mes de mi abuela de Gloria. fue como por marzo, en marzo. Entonces íbamos justo a la casa de mis papás, que ahí estaban mis papás, mis abuelos, mis tíos, Lu, mis hermanos. Juan y yo íbamos en la carretera, y cuando está como dando la vuelta, se ve el cerro de ahí de la Teresona. Y se veía como que había fuego. Nosotros, ay no, ya se está acabando. Pero ya conforme nos fuimos acercando y cuando ya nos estacionamos en la casa de mis papás, volteamos y se veían como círculos en el cerro. Y entonces les escribimos de que salgan, hay brujas. Y entonces salieron todos y vimos, y unos tíos súper optimistas decían, no, son pujatas, no sé qué. Pues no, son brujas. Porque de repente como que se apagaba una y volvía prendida, pero hasta acá. Y para que fueran fogatas y las apagaran en menos de un segundo y las prendían. Sí, no, las fallan ya, bro. Sí, estaba muy raro. Entonces era como primero unas en un lugar y luego, o se apagaba una y prendía más allá y se apagaba y prendía otra, así. Pero había como unas concentradas así en el centro. Ay, Y pues con los celulares empezamos a hacerle zoom. El celular de Juan pues tiene un buen de zoom y se veían como, ¿cómo era? Como un circulito de círculos, ¿no? Como que estuviera literal en un círculo, muchas luces y algo en el centro. Así se veía. Y una vez, o sea, eso fue, y todavía tardó. De hecho, nosotros no nos esperamos hasta que ya se apagaron todas. Sí se empezaron a apagar, pero los metimos ya cuando todavía seguían prendidos. Cuando Es aburrido todo. Ajá, sí, porque dijimos, ya, ¿a qué momento vemos la persona a volar o algo así? Porque solo veíamos ¡Fue magia! ¡Es un hechizo! algo. Entonces, pues ya nos metimos. ¡Haz magia! Pero también me acuerdo una vez antes, no recuerdo si fue el cumpleaños de mi hermano o de Nat, pero estábamos como poniendo las cosas en el jardín para justo el cumpleaños. Y en el cerro justo también, pero ya en la esquina más lejano, se veía fuego y se escuchaban como risas. ¿Se acuerdan? Se escuchaban como risas y bueno, y yo, ¿qué está pasando? ¿Es un campamento qué? Pero pues no, obviamente ahí no se puede acampar porque pues todo es terreno irregular. Entonces, pues sí era brujas, ponemos, porque se escuchaban risas y así, pero lejos y fuego. Pero, o sea, ¿cuál es la historia detrás de las brujas? Las brujas que tienen muchos años viviendo, Se son... supone ¿o que qué han vivido brujas por muchos años. También hay historias de que varias señoras de ahí de la antigüedad pues eran brujas. O sea, pero se ven como nosotros, o sea... Sí. Sí, esta historia también recuerdo que me la contó una tía. Bueno, no es una historia, más fue como un comentario, aunque recuerdo que no sé qué señora se había muerto, pero que habían... Yo estaba bien chiquita cuando escuché eso. Pero que esa señora decían que era bruja. Entonces, cuando murió, no abrían su cajita de muerto por alguna razón. Y fue como y no sé por qué se enteró mi tía que abrieron la caja y que ella estaba terrible. O sea, se había muerto por viejita, pero estaba terrible, que su pelo se le hizo como rojizo, feo. Ella estaba muy horrible chupada. Entonces dijeron que pues ella era una bruja y que se había muerto. Pero pues yo no sé, o sea, recuerdo. A ver, les voy a contar mi siguiente historia. A ver... La fiesta en la casa de Tepos. ¿De Temus? Tepos. de Temu. La fiesta en la casa de Tepos. Esto pasó el año pasado. ¿Quién la mata?
Carolina. Esto pasó el año pasado en una de esas escapadas improvisadas que haces con tus amigos. Éramos 6, 3 chavas y 3 vatos. Rentamos una casa en Tepos para pasar el fin y desconectarnos. Ya sabes, carne asada, alcohol, alberquita, todo cool. La casa estaba hermosa, pero tenía ese aire raro, como muy silencioso. El dueño nos dijo que era una propiedad familiar vieja, que la cuidaba una señora que vivía al lado. La primera noche todo tranquilo, pero la segunda estábamos todos en la sala tomando y jugando cartas. Y como a la 1 de la mañana escuchamos que alguien subió las escaleras. Pensamos que era uno de los chavos, pero cuando contamos, todos estábamos ahí, literalmente todos. Subimos a revisar y no había nadie, pero en uno de los cuartos las cortinas estaban moviéndose, como si alguien acabara de pasar. Ese cuarto tenía una cama individual y al lado un retrato gigante de una mujer joven, de esas fotos antiguas en blanco y negro, que la neta no sabe si es solo una decoración o si de verdad era de alguien. Gaby, que es súper valiente, dijo de broma, yo duermo aquí. Pero a medianoche gritó tan fuerte que todos corrimos. La encontramos sentada en la cama con la mirada perdida, llorando. Decía que se había despertado porque alguien le había acariciado el cabello y le había dicho al oído, no te duermas aquí. Pensamos que estaba soñando o que era algo del alcohol y que se había quedado súper traumada con lo que nos habían contado al inicio. Pero cuando prendimos la luz, el retrato que estaba colgado en la pared ya no estaba. Estaba en el piso, recargado contra la cama. A la mañana siguiente fuimos a buscar al dueño para decirle lo que pasó y solo nos dijo, ay, ¿otra vez el retrato? Resulta que esa casa era de su abuela, quien murió en ese cuarto, y que nadie puede dormir ahí más de una noche sin que algo raro pasa. Desde entonces, Gaby no se queda en casas rentadas aunque sean de lujo. Dice que cada vez que entra una siente que alguien la está mirando. Y sí, puede sonar exagerado, pero todos los que estuvimos ahí escuchamos la voz esa noche. Tragas, creo que cuando rentamos un Airbnb o vamos así como a algún lugar de viajecito, siempre corremos ese riesgo de que el lugar tenga una energía como súper pesada, ¿no? Es como de... Sí, pues yo ¿Cuánta digo que gente las no se queda casas ahí, no? también. A mí las casas se me hacen más que un panteón o que... ¿Sí? Pues sí, porque no sabes quiénes vivieron ahí, qué vivieron ahí. No sé, está como... También por eso dicen que no debes dejar entrar a cualquier persona a tu casa, porque no sabes las energías que llevan y las puedo evitar. Sí, totalmente. Es que si entrar a la casa no limpies. Huevito. Con un huevito. Sí, no. Sí, es que creo que esto ya es como más personal. Antes tenía un grupito de amigos con los que iba mucho de viaje, pero de esos viajes cortos, de esos viajecitos cortos que te vas a pueblitos mágicos, cercanos y así. Y una ocasión nos fuimos a un viaje de fin de semana en donde salimos un viernes por la mañana y llegamos a un pueblito mágico, y nos quedamos como en un hotelito de esas de cabañitas y cositas así. Nos quedamos ahí y la energía se sentía pesada como tal, o sea, como rara, ¿saben? No nos pasó nada esa noche, ese día. Al día siguiente nosotros teníamos que partir ahí como a 15 minutos de donde nos habíamos quedado un día antes, porque íbamos a escalar una montaña y nos íbamos a quedar a dormir en esa montaña. Esa montaña tenía diversas grietas que literal te quedabas a dormir en una de esas grietas.
Qué cool. La Bueno, eso experiencia, suena padre. ajá, la experiencia estaba padre porque dices, oye, pues no cualquiera se queda a dormir en una de las grietas y no sé qué. Entonces, la verdad es que nosotros íbamos como a vivir esa experiencia. Para esto, pues llevábamos dos guías, un chico y una chica, y el grupito que íbamos éramos 3 chicas y un chico. Entonces llegamos al lugar de donde estaban los guías y nos empiezan a poner como todo el equipo para escalar y no sé qué. Llegamos ahí como a las, ¿qué les diré? Como a las 4 de la tarde, pero en lo que nos ponían el equipo, en lo que nos explicaban y demás cosas, pues ya nos dieron como 6, 7 de la noche más o menos. Entonces, haz de cuenta que yo creo que teníamos que caminar una distancia como de 1 kilómetro de donde nos estaban poniendo el equipo hacia donde teníamos que subir hacia la montaña. Teníamos que pasar como por un bosquecito. Y en la caminata nos dice uno de los chicos, pasamos como por una tiendita y nos dice, ¿quieren comprar algo? Ya traen todo. Entonces dijimos, pues vamos por unas aguas y no sé qué. Entonces pasamos a la tienda y nos pregunta la señora, como, pues obviamente el acento, a pesar de que no había mucha distancia de la Ciudad de México a donde estábamos, pues el acento pues, nos caracterizaba, ¿no? O sea, se escuchaba mucho que no éramos de ahí. Y nos dice, ¿a dónde van? Y ya le dijo, no, pues vamos a escalar la montaña tal y nos vamos a quedar ahí, no sé qué, y venimos con tal y tal. Y nos dijo, qué bueno, chicos, diviértanse mucho, nada más tengan mucho cuidado, por favor. Y fue como de... Y nosotros así, en el momento no pensamos en algo paranormal, sino como que pensamos como, ¿habrá muchos animales? O igual y hay medio ahí delincuencia o no sabes, ¿no? Entonces le dijimos como de, ¿por qué está muy feo? Pero nosotros refiriéndonos a estas cosas, ¿no? Y nos dice como de, pues es que la noche es traicionera, chicos, mejor ya apúrense. ¿Con quién van? Y ya le dijimos, no, pues con tal y tal. Nos dijeron, está bien, ellos conocen, pero mejor ya apúrense. Y nosotros como que ahí todavía seguíamos pensando que era un tema como de seguridad y demás, a más allá de algo paranormal. Empezamos a caminar, nos metimos a una parte como de bosquecito y yo siempre he dicho que el bosque es de los lugares en donde los sonidos son más fuertes y son más intensos y en donde de repente si llegas a escuchar cosas que pues no te puedes explicar, ¿sabes? Entonces íbamos caminando sobre este pequeño bosquecito y se escuchaban pues como pequeñas risas, como si fuesen niños, ¿saben? Ay, no. Entonces era como de, ya está oscuro, ¿por qué se escuchan risas de niños? No había una explicación como muy lógica, pero en ese momento, pues nuestros 2 guías no nos decían nada. Lo único que nos decían eran como de, venga chicos, sí se puede, ustedes pueden, y córranle, y no sé qué. En cierta forma sí presionándonos para apurarnos, pero de una manera que no nos asustáramos. Entonces ahí fue como de la señora, y luego estos chicos fue como qué raro. Entonces literal empezamos como a correr, ya ni siquiera íbamos caminando, íbamos corriendo. Llegamos como a la parte en donde ya teníamos que empezar a escalar y nos dice uno de los guías, me voy a subir, les voy a poner la cuerda de seguridad y por favor escalen lo más rápido que puedan. No se fue como, ¿qué pedo? Pues ya, ¿no? Fue como de, no, pues sí, no sé qué. Él empieza, pero así, o sea, les puedo decir que obviamente él es experto y pues pone las cuerdas de seguridad súper rápido, pero él la puso, se los puedo decir, en menos de 5 minutos la pinche cuerda de seguridad ya estaba puesta. Pero así, fum, 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 fum. Y la chica, la otra guía, se quedó abajo con nosotros y fum, nos empezó a poner las líneas de seguridad y corren y no sé qué y esto. Y nosotros nos quedamos como de, pues igual está medio inseguro aquí, no nos dijeron como para que no pagáramos esto, ¿no? Entonces ya pues como pudimos, las risas en todo ese momento nunca se dejaron de, o sea, nunca pararon, o sea, todo el tiempo escuchábamos las risas. Entonces eran las risas, la presión de los guías y el que tú estabas pensando que era un tema como de inseguridad, pues ya tenías como toda la energía y así toda la adrenalina a tope, que aunque ni supieras escalar, le empezabas a escalar como podías. Llegamos a donde nos teníamos que quedar, empezaron como a montar todo
Y ya eran como las 9, 10 de la noche y nos estaban preparando de cenar los guías y pues ya un poco más calmados les dijimos como, oigan, porque pues había como tanta, el presionarnos, ¿no? O sea, el por qué. Y nos dijo, lo que pasa es que el bosque es muy traicionero por las noches. Y nosotros como, ¿de qué estás hablando, no? ¿De qué te pasa? No, pues sí, es que el bosque es traicionero porque hay veces que tú puedes ver a niños que están perdidos, que lloran, que te piden ayuda, pero no son niños, son demonios, o sea, son entes del bajo astral que literal lo único que quieren es llevarte. Me dice, por eso no tenemos mucho turismo de este lado, porque desafortunadamente pues sí es algo muy fuerte que se vive por acá. Pasó y nosotros como, sí, estábamos cenando, pues nosotros estábamos como un poquito más arriba de la mitad de la montaña, se empiezan a ver estas bolas de fuego, las risas eran como si los niños estuvieran al lado de nosotros, cuando pues nosotros ya estábamos así súper arriba, y creo que fue una de las noches más largas que he vivido en mi vida, ver las bolas de fuego así súper cerquita, escuchar las risas así de niñitos cuando pues ni siquiera había niños ahí, los sentías como aquí todo el tiempo, el aire era extremadamente frío, o sea, literal era un frío horrible, se sentían como el aire como te pegaba súper feo y muy fuerte, muy duro, no sé, o sea, como que era una vibra muy, muy fea. De repente veías en el bosque cómo se movían los árboles. Y dices, güey, ¿cómo se pueden mover un pinche árbol? Pues veías cómo se movían de esta manera los árboles. Y era como de puta, ¿qué hice? ¿En qué metí, güey? Creo que ha sido las noches más largas que he vivido. Pero de las experiencias que digo, güey, qué padre adrenalina, ¿no? O sea, sí, así como de que sientes que te vas, pero no te vas. Yo amé. Pero creo que ha sido de las cosas como más paranormales que he vivido, que sí yo no encuentro una explicación muy lógica o muy sensata que darme. ¡Qué miedo! Sí, pero muy, muy, muy loco. Aparte dicen que los niños no pueden ser atados. Que por eso los utilizan preciosar. Ay, ¿y por qué no pueden? fantasmas de un enano? ¿Por qué se supone los niños no pueden ser fantasmas? Que según son como muy puros, pero se mueren como... Ellos sí. Trascienden. Sí, entonces como que si ves a un fantasma de un niño, pues no es un niño. Se está más... Hay que tenerles más miedo. Ay, no me la hagas. Ay, no. Sí. Qué miedo. Órale, Benito, dices tú. Fantasma de un enano. No. Qué preciosero. Porque si fuera un demonio, hubiera pasado algo malo. O sea, estamos hablando de que eso hace años. Pero ajá, ¿qué te hacen? ¿Qué se supone que te Pues quieren se supone hacer? que los demonios lo que buscan es poseer un cuerpo para trascender a este plano. O sea, hay demonios Chucky. entre nosotros. En forma de humano. Ah, ajá, ¿no has visto la de Constantine? Cuando... Y Pacho. ¿Y cómo distingues ya cuando está un ente poseído? No sé. ¿O cómo será? Un ente poseído, no una... Digo, una persona poseída. No, preciosa. Pues es como Emily Rose, ¿no? ¿Has visto la de Emily Rose? Sí, está horrible. Pero que me da No, está Pero horrible. eso es... Irreco. Eso y, o sea, el tema de las posesiones tal vez suene muy contradictorio, pero es algo en lo que yo todavía no puedo creer, porque afortunadamente yo no he vivido ni he constatado ni he escuchado de una persona cercana que me diga, ay, güey, viví una posesión azteca, ¿sabes? ¿No viste el caso real de Emily Rose? Ese fue real, se supone. Tenían los archivos, o sea, me acuerdo que en Blockbuster, ¿te acuerdas? En Blockbuster tenían los archivos. Ya, nos delataste la edad, presos. Me contaron mis primos grandes que mi Blockbuster vendía como los archivos vendían o rendaban los archivos de Annelies, no sé qué, que es la mayor de Emily Rose. Pero dime una mexicana, Videos y todo. una persona mexicana que haya pasado por una posesión.
Ay, no, pues la de Tijuana. ¿Cuál, preciosa? Había un video en YouTube de una loquita que la poseía, ¿no te acuerdas? En Tijuana. ¿Alguien puede editar este video? Porque a mí me va a dar miedo. Yo fui al Mena. A ver, cuéntame. Te los eché de volada. Lo vi apenas en TikTok. O en Instagram. Pero haz de cuenta que en Tijuana había una chava que era una estación de radio. Entonces marcaron una señora. Era un programa de miedo. Les marcó una señora y dijo de que, oye, por favor, necesito ayuda. Mi hija está poseída. Y que lo tomaron como de, pues es contenido para la audiencia. Entonces le creyeron y siguieron marcando y marcando y marcando. Hasta, no recuerdo qué hizo. Hasta que una vez marcó la chava que estaban poseída. Ella le dijo a los del radio, ¿se acuerdan de mi mamá? No sé, mi mamá se llama Juanita. ¿Se acuerdan de mi mamá Juanita? Pues ya no la van a volver a escuchar nunca. Como dando a entender que la habían matado o que le iba a hacer algo, ¿no? Entonces los del radio dicen así como de chale, pues puede que sea real. Entonces como que las localizaron tal y fueron a ver y afortunadamente la mamá estaba bien. Pero cuando llegaron a la casa, la mamá ya los estaba esperando, como que la mamá sabía que iban a ellos, como que ella ya necesitaba tanto la ayuda. Entonces dijeron, no, pues mi hija, la poseída, pues la neta está mal. Entonces llamaron como a padres del pueblo donde estaban y así. El punto es que se contactaron con el Vaticano porque vieron que sí era una posesión real y la dijeron que la llevaran a la catedral de Tijuana. Y la llevaron y que cuando la llevaron a la catedral de Tijuana, porque para esto lo cuento como un médico que presenció la posesión. Cuando llegaron a la catedral de Tijuana ya todo estaba preparado, o sea que te tardaron, te estoy diciendo que esto pasó en semanas. De toda la burocracia católica para que se atendieran a la pobre muchacha, como el IMSS. La llevaron y ya cuando llegaron, ya le tenían preparada como un cuarto. Era un pasillo largo y había varios cuartos, uno de ellos era para que estuviera la chava, la poseída. Entonces, en la entrada al pasillo era una puerta de madera gruesa, grande, y nadie podía salir, al menos que tocara y dijeran quiénes eran para poder salir. O sea, sí pueden entrar, pero para salir tienen que identificarse de alguna manera. Entonces, cuando llegaron, ya había ahí, estaban varios padres de Tijuana, y estaba un padre que habían mandado, creo que de Estados Unidos, que tenía experiencia en exorcismos, que lo mandó el Vaticano. Ya había, ya somos casi, ¿verdad? No. Monjas, seminaristas, o sea, había varias gente de la iglesia esperando la poseída. Y luego, al final, Y ¿qué? luego ya la poseída, pues ya la tenían ahí, no se explicaba qué estaba pasando y estaba muy deteriorado. Su cuerpo estaba... Ya, entonces a ese doctor le tocaba, se rotaban turnos para como hacer los exorcismos. Ok. Nunca se pudo sacar, pero en esos turnos el doctor dice que se sintió muy cansado en una de las habitaciones del pasillo y se durmió, pero que cayó en un sueño muy profundo y que lo único que lo despertó fue que sintió que en el pasillo había pasos y despertó y ya no había nadie, ni la poseída ni los demás de los otros cuartos, nadie, que le tocó en la puerta para que se lo dejaran salir, y la monja que tenía que empedado la puerta le dijo que no lo podía dejar salir, que porque se había escapado la chava y no sabían dónde estaba, que se tenía que asegurar que los cuartos del pasillo no estaba la chava y si estaba en un cuarto la encerrara, y él fue a todos los cuartos y no estaba esta mora. Entonces ya el güey se sale de todos los cuartos y luego pegó. Sí, escuché. Y cuando salió la puerta del pasillo ya no estaba la mujer, ya estaba abierta. Se salió y cuando salió vio que la mujer que estaba cuidando estaba en una patrulla, pero las patrullas estaban apagadas, o sea, como para no alarmar a la gente. Estaban apagadas y que le dijo, ¿por qué no me dejaste salir? Y la señora le dijo, no, tiene como una hora que ya nadie está ahí adentro. O sea, que le dijo que no podía salir. No era... Sí. Ay, no, cállate. Ya que cuando entraron, la poseída estaba en ella, todo haciendo como si estuviera dando beso. ¡Hora! Ay, ¿qué? No. Y después ya de eso se salió de ahí y ya nadie la encontró.
O sea, se O sea, escapó se de escapó. la caída. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Hoy se desvalificó. No manches, qué Y miedo. la mamá dice, la mamá todavía la busca. O sea, todavía está en las calles de Tijuana, según, con sus carteles de que está buscando a su hija. ¿Qué onda? ¿Pero escuchaste el golpe? Sí. O sea, ya fuera, ya fuera de broma se Yo escuchó. no voy a editar ese episodio. Si alcanzamos a llegar a un ISO de 6. No, ya. Digo, afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada de eso, por eso no conté nada. No quiero que hoy sea la primera vez. ¡Sorpresa! Así quedamos por terminado este capítulo. Y ya. Feliz Halloween, pida calaverita. Cuéntenos si les ha pasado igual algo así loco, paranormal, si lo vamos a leer, lo prometo. Solo que no dé mucho miedo. Oigan, pero esperen. ¿Qué día es hoy? 29 de octubre. 29 de octubre. Sí. ¿Qué sucede el 29 de octubre? ¡Tengo un año! Happy birthday to you a la mosquita. Todos acá en los comentarios vayan a desearle un feliz cumpleaños a nuestra mosca muerta favorita. Porque es Halloween, es nunca puerta. Que Halloween. Y pues nada, muy feliz cumpleaños. Cosas de mosca. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy. Cuéntenos, síganos contando sus historias de terror, si por ahí como acá nunca han vivido algo en carne propia, si mientras están escuchando este podcast suena un ruido raro como el que Nat y yo escuchamos ahorita. Tenemos cara de que nos estamos riendo, pero nos estábamos cagando de miedo por dentro. O pues cuéntenos todo lo que les ha pasado y pues nada. Muy feliz Halloween, feliz cumpleaños, nuestra mosquita favorita en la vida. Y pues nada, besotes y los queremos muchísimo. Bye. Bye.